Hola a todos, en este video se estará viendo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero en esta ocasión se verá lo que es el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. En el video pasado se estuvo viendo lo que fueron sus primeros años, por lo que en este se estará viendo cómo fue que se desarrolló. Y empezaremos con la industria acelerada. La aplicación plena del modelo de industrialización por sustitución de importaciones se dio a partir de 1940 y el contexto internacional favoreció su desenvolvimiento. La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial en 1940 provocó el aumento de la demanda de productos mexicanos, generando movimientos de capital y personas. El incremento de la demanda de recursos naturales por la guerra, el inicio de la Guerra Fría con el enfrentamiento de los bloques comunistas y capitalistas en Corea, y la necesidad de abastecer el mercado nacional a como diera lugar generó el llamado milagro mexicano durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. El crecimiento de la economía continuó a pesar de que la inflación alteraba el tipo de cambio y generaba poca competitividad en el mercado internacional, lo que obligó a devaluar la moneda en tres ocasiones, 1948, 1949 y 1954. El crecimiento volvió atractiva a la economía mexicana a los ojos del capital extranjero, sobre todo después de que México participara en la organización del Sistema Monetario Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o FMI. El problema de la entrada del capital fue que al cambiar los dólares a pesos crecía la cantidad de dinero y aumentaba la inflación. La política económica mantuvo como prioridad la generación de crecimiento y empleo más que el logro de estabilidad de precios y el tipo de cambio. El gobierno continuó impulsando el sector industrial mediante la construcción de infraestructura, especialmente durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. El auge del sector manufacturero durante la guerra se revirtió una vez que esta concluyó, reduciendo las exportaciones y llevando al secretario de Hacienda, Beteta, a implementar una política proteccionista que tuvo repercusiones en el modelo de crecimiento durante los siguientes 35 años. Una política proteccionista en sí es el proceso por el que un país o un grupo de países ponen barreras al comercio con otras naciones. El proteccionismo trajo consigo una tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 6.2% anual durante la década de los 50, como se muestra en la siguiente imagen. El gobierno también tuvo la política de precios agrícolas bajos con el fin de abaratar el costo de la vida y los salarios. La expansión de la inversión privada y la construcción de infraestructura impulsaron la industria manufacturera, que creció a una tasa promedio de 7% al año durante el periodo. Otros sectores de crecimiento notable fueron la industria petrolera, con el 7.8%, y la eléctrica, con el 9.1%. La primera totalmente en manos del gobierno y la segunda solo en forma parcial. El producto por habitante también aumentó el 3% al año, a pesar del rápido crecimiento de la población. Resultado de la introducción de controles sanitarios como parte de la política social de masas del gobierno. Un factor clave de este dinamismo de inversión fue la tranquilidad sindical, en la que dio lugar el corporativismo, comenzando en la época de Cárdenas y que continuó con un amplio sistema de protección a la industria a partir de 1947. Las organizaciones empresariales como la Concamin y la Canacintra participaron activamente en esta política. Además, la Secretaría de Hacienda otorgó estímulos fiscales para reinvertir utilidades y crear nuevas empresas a través de subsidios y exenciones fiscales. Durante los años 60, periodo en el que se denomina el desarrollo estabilizador, el auge industrial fue más evidente. La política del Estado mantuvieron el objetivo fundamental de promover la industrialización, con el fin de generar empleo y llevar al país a la modernización. Los gobiernos de aquel momento consideraban que la conversión del sector industrial en el motor de la economía afianzara la independencia de México con respecto a la venta de productos primarios como los minerales y el petróleo crudo. Entre 1966 y 1971, el Producto Interno Bruto aumentó a 7.1% anualmente, debido al crecimiento primordialmente industrial, 40% del crecimiento total. La infraestructura
infraestructura creció a una tasa del 14% anual, la construcción al 8% y la industria de transformación al 9,3% al año, acrecentando la diversidad de sus ramas y subsectores. La formación bruta de capital creció 10,3% al año y la productividad 5% al año, lo que se reflejó en mejores salarios fundamentalmente para los trabajadores industriales. Esto fomentó el crecimiento urbano, pues para 1970, 48,6% de la población mexicana vivía ya en zonas urbanas, lo que aumentó los servicios públicos, sobre todo los relacionados con la educación y servicios médicos. Contrariamente, la agricultura y la industria extractivas se vieron rezagados. La agricultura perdió casi el 25% de su importancia relativa y la minería el 40%. Huerta y Chávez, en su artículo referido, describen de esta fase de la siguiente manera. La estrategia económica de manera gradual, pero constante y consciente, fue elaborando un conjunto de políticas, instrumentos y acciones que en términos generales se conjuntaron para apoyar en lo fundamental a un sector industrial pujante y diversificado, que favoreció el crecimiento económico del país. Las principales políticas que permiten alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en el campo fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión. Un elemento de vital importancia que permitió estas tasas de crecimiento y no deben subestimarse fue la estabilidad de precios con tasa de inflación del 2,3% anual. Estos niveles de inflación tan bajos se deben a dos razones. La primera es que se evitó imprimir dinero para financiar el déficit público y la segunda que el país no experimentó crisis externas que alteraran la balanza de pagos como ocurriría con cualquier guerra o crisis en el entorno internacional. Aunque existen políticas proteccionistas, la influencia del contexto internacional fue ineludible. Aún así, se consideró necesario de reducir la dependencia del exterior para fortalecer el mercado interno ante los desequilibrios externos por los que el gobierno continuó apoyando el sector privado de la economía, que presionaba para recibir protección adicional a la arancelería por medio de leyes y reglamentos de mexicanización. Ejemplo de ello fueron la nacionalización eléctrica de 1960 y la normatividad que restringía el capital extranjero al 40% del total de sectores estratégicos de la economía. Como consecuencia, el sector externo, que en otros tiempos guiaría el desarrollo económico del país, disminuyó su importancia en el Producto Interno Bruto a solo el 20% en 1970. Fueron estos años el punto álgido del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, donde la mayoría de los bienes de consumo eran provistos por empresas nacionales. Para el logro de este rápido crecimiento económico era necesaria la presencia de un sector financiero dinámico que pudiera canalizar eficientemente los recursos a actividades productivas, lo que es otro ejemplo de la importancia de la estabilidad de los precios. La economía mexicana vivió una etapa brillante, aunque se ponía en entredicho la viabilidad del crecimiento a largo plazo. Para el final de los 60, estas alarmas podían volverse estructurales, y se consideró necesario tomar ciertas previsiones, como permitir la inversión extranjera porque el nacional se reducía, cuidar los precios y la calidad de los productos mexicanos, aumentar la productividad del campo y aumentar los ingresos públicos, que cada vez más se dedicaban al pago de la deuda, que al acumularse absorbían más recursos del gobierno que solían destinarse a la inversión. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.